Ese es el punto donde tenemos que llevar a los colaboradores a ese estadio. Y a día de hoy, Higher Mind, ¿qué está haciendo? Defender diferentes programas en 3 ámbitos: físico, mental y emocional, para que esa nueva persona, la versión 2.0 del director jurídico, siga siendo útil para la empresa. En este episodio de The Talent CEO, tengo el gusto de entrevistar a Alfonso Romero Ladero, CEO de Higher Mind. Alfonso, con una carrera tan diversa, de Microsoft a Icertis a Life Coach y ahora un emprendedor de neurohacking con Higher Mind, ¿qué fue lo que realmente te impulsó a dejar el mundo corporativo y a embarcarte en esta travesía de transformación personal? ¿Hubo un momento clave de iluminación que te llevó a Higher Mind? Bueno, pues primero de todo, buenas tardes, Vera. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme compartir con todos tus seguidores, con la gente que se escucha, la gente que te lee, un poco, primero, mi experiencia de vida, que es la pregunta que me has formulado, y un poco en cómo ha decantado esa experiencia de vida en un proyecto personal retador y que, no niego, me asusta en algún momento, ¿no? Pero me encanta que me asuste porque me voy conociendo mucho mejor. Y ahí un poco empieza la historia. Yo empiezo mi mundo profesional a los 21 años, empiezo a trabajar en el mundo de la consultoría, en grandes consultores de los Big Five de ese momento, con experiencia y aprendizajes maravillosos, desde el punto de vista de generar resultados en base a un esfuerzo, a una dedicación y a un aprendizaje profundo de diferentes técnicas de cómo hacer negocios y cómo convertirlos en dinero. Trabajo en Microsoft durante 10 años, llego a una gerencia o una dirección de un área además súper innovadora en ese momento, que era toda la parte de integración de ERPs, CRMs dentro de los productos de Microsoft, una compañía tradicionalmente enfocada en el mundo de los sistemas operativos y que incursiona en el mundo de la empresa a través de diferentes herramientas. El aprendizaje, pues te puedes imaginar, es extraordinario. Pero llega un momento en mi vida en el cual, pues, me miro al espejo y digo, ¿qué está pasando, Alfonso? ¿Qué ocurre con tu vida? ¿Qué estás encontrando? Tenía yo alrededor de 44 años. Había tomado 4 años antes una decisión muy importante, que era la de venirme a Ciudad de México a lanzar un proyecto de emprendimiento en base a mi experiencia del mundo corporativo. Había tomado la decisión creía yo que era un propósito, de generar una empresa que me permitiera hacerme rico en México. Así de claro y así de sencillo. Pero claro, eso no era suficiente. No era el sentido de lo que realmente quería hacer. Entonces miro al espejo y digo, ¿qué está pasando contigo, Alfonso? ¿Qué realmente hacia dónde vas? Unos datos: pesaba cerca de 130 kilos, con problemas de salud, un altísimo nivel de estrés, con problemas de espalda, diferentes dolencias, una profunda tristeza, sin saber realmente qué era tristeza, y diferentes situaciones en mi entorno en las cuales no me sentía ni cómodo ni feliz. Y allí empiezo a escuchar y empiezo a averiguar qué pasa dentro de mí. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues empiezo con diferentes lecturas y doy con una persona que luego ha sido muy importante en mi vida, que es el doctor Joe Dispenza, que trabaja mucho con el concepto de cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente y la afectación que tiene nuestra biología. Y ahí empiezo a entender desde un aspecto mental qué está pasando dentro de mí y qué estoy generando. La verdad es que me da mucha claridad, me permite entender por qué acontecimientos y comportamientos de mi pasado han definido una realidad presente y seguramente en un 100% casi de probabilidad va a definir una probabilidad futura, con lo cual no hay espacio para la innovación, para el cambio,
para generar nuevas realidades y prácticamente tenía mi vida determinada. Y yo decía, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Hasta que entendí que en mi subconsciente había una serie de programas ya definidos que me generaban una realidad en la cual siempre hacía lo mismo. Es decir, y eso lo entendí posteriormente, y os doy un dato, por ejemplo, tenemos 65.000 pensamientos diarios, de los cuales el 95% son inconscientes. ¿Y qué pasa? Que evidentemente lo que vas generando en tus acciones es exactamente lo mismo día por día, mes por mes y año por año. Y así me encontré en la situación que me encontraba, empecé a darme cuenta, y la verdad es que fueron apareciendo diferentes cambios en mi vida. Pero hay un aspecto que dejé en el olvido y que luego me he dado cuenta que era fundamental, y era mi aspecto emocional. Lo que realmente, el dolor, la tristeza, la ansiedad que habitaba en mí. Y me di cuenta que con la mente no es suficiente, que podía entender lo que me estaba pasando, pero lo que me faltaba era sentir lo que me estaba pasando. Y sentir es algo que en nuestro momento presente a veces es muy difícil, porque hemos desarrollado nuestra capacidad cognitiva a través de nuestro neocórtex, entendemos perfectamente lo que pasa, pero no podemos sentir lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que si en ti, como era mi caso, habita una profunda tristeza, a un profundo dolor, recurres a cualquier agente externo que calma ese dolor. Uh-huh. En mi caso era una vida social acompañada de consumo, por ejemplo, en reuniones, en grupos, en fines de semana, de alcohol. De una forma en que podía alguien decir, oye, pero Alfonso, es lo normal, es lo tradicional, pero yo veía que no era lo normal, que a mí me provocaba un profundo dolor y que a mí me provocaba una situación física en la cual no me sentía cómodo. Y tiré de lo más común que hay, que es decir, no, voy a ponerle mucha fuerza de voluntad, que es lo que te dicen, no, hay que tener mucho coraje y hay que tener mucha fuerza de voluntad. No es suficiente, eso es la mente. Porque el miedo, la tristeza, la vergüenza, la culpa que habita en ti, en mi caso en particular, daba la luz. ¿Y qué pasaba? Llegaba a una reunión, por ejemplo, social, en la cual no me sentía bien integrado porque, bueno, era un grupo de empresarios nuevo, por poner un ejemplo, pero llegaba y me ofrecían un tequila, una bebida, me lo tomaba y parece que decía, ay, pues ya me siento mucho mejor. Parece que ya puedo platicar con los demás, ya he perdido la vergüenza. No, la oculté. Y me estaba dando cuenta de eso y decía, no quiero eso en mi vida. Y eso provocó un proceso de transformación emocional que me llevó incluso a una clínica en la cual decidí internarme durante 35 días y decir, aquí voy a solucionar el tema de la dependencia de sustancias que me aíslan de mi dolor emocional. Y la verdad es que fue hace un año, ha sido un proceso sanador. A día de hoy, cuando veo ese plan, esas circunstancias de vida, entiendo mucho de lo que me ha ocurrido y cómo llegó al momento presente. Y dije, si todo eso que he vivido en los últimos 10 años de transformación, con profundos fondos de dolor, puedo compactarlo, puedo apoyarlo con tecnología, puedo apoyarlo con técnicas para ayudar a esos colaboradores, a esas empresas que realmente necesitan un proceso de transformación a nivel de sus personas, de los líderes, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no dedico mi vida a eso? A ayudar a líderes, a colaboradores en ese proceso de transformación. Y ahí nace, primero, una acción que era, primero conmigo mismo, que es convertirme en life coach, formándome y preparándome en la Escuela Europea de Coaching, y luego crear una compañía con las mejores técnicas que ayuden con diferentes programas a las personas en ese proceso de transformación. Aplicar lo que yo aprendí de forma rápida para que no ese proceso de autoaprendizaje sea un proceso guiado y un proceso de ayuda a los colaboradores. Así fue, Vera. Es algo que pues perdí la vergüenza contarlo, ¿no? Y me hace sentir muy feliz y muy orgulloso. Ahora estaba con un compañero de un grupo de empresarios y me decía, Alfonso, el cambio es
es radical. Sí, es un cambio radical, pero sigo cambiando. Sigo teniendo miedo. A veces, hoy le contaba, tengo miedo a veces. Decir, oye, si esto no jala, y si esto no funciona, pero me encanta conectar con mi miedo, porque significa que estoy vivo, que estoy transitando con algo que habita dentro de mí. No quiero razonar todo, quiero sentir. Y me apasiona el sentimiento. Wow, pues muchísimas felicidades por esta transformación personal tan radical que has tenido. Porque mira, Gracias, Vera. para muchos el término de neurohacking suena a ciencia ficción, ¿no? Explíquenos en términos muy contundentes y prácticos, ¿qué es y cómo lo has utilizado para reprogramar tu propia mente, para borrar estos comportamientos de años y años y en emprender nuevos hábitos? Pues mira, bueno, el neurohacking es esencialmente el uso de la tecnología y las técnicas modernas para optimizar el rendimiento cerebral. Al final tenemos un arma muy poderosa, un instrumento muy poderoso que es nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro no es la mente. La mente es el cerebro en acción. La mente está en todo nuestro organismo. Detectar tu mente y entender tu mente, cómo se comporta, es entender cómo funciona tu cuerpo y tu organismo biológica y químicamente. A partir de ahí, hackear esa neurología, esa capacidad de generar ideas, de generar pensamiento, de generar un lenguaje, de generar un comportamiento, es adentrarte en tu ser interior. Es una interocepción, como dice Antonio Damasio, en la cual podemos conectar de forma consciente con todo lo que ocurre dentro de nosotros. En ese proceso, pues evidentemente vas descubriendo cómo tienes diferentes frecuencias de onda en tu cerebro, como por ejemplo vivimos en un modelo en la cual consideramos que el pensamiento compulsivo y la famosa multitarea es lo que nos define y es lo que realmente nos va a permitir movernos en un mundo cambiante. Y nada más lejos de la realidad. Eso se llama vivir en supervivencia. Cuando realmente puedes estar contigo, puedes estar consciente de tus pensamientos y estar conectado con lo que está pasando dentro de ti. Y ahí hablamos, decíamos, de las emociones. La capacidad de poder sentir la emoción. ¿Qué hace el neurohacking en este caso? Conectarte y poder entender cómo es ese comportamiento y poder de alguna manera, a través de diferentes técnicas, hackearlo, cambiarlo. Pongo un ejemplo. Si entramos en un estado no ordinario de conciencia, un ENOC, a través de una meditación, y esa meditación nos permite cambiar nuestra frecuencia de ondas cerebrales de un beta alta a un gamma, que es el nivel de frecuencia más bajo en el que podemos estar absolutamente conectados con nuestro ser interior, ahí todo lo que generemos va a generar un cambio en todo nuestro entorno material. ¿Por qué? Porque integramos un concepto que es el concepto de la física cuántica, en el cual ya la ciencia ha empezado a entender cómo interactuamos con ese campo de energía que en este momento está conectado y en el cual estamos conectados desde nuestras frecuencias de ondas cerebrales. Lo que ancestralmente explicaban muchas técnicas meditativas de yogis, de culturas ancestrales, hoy día la ciencia le está poniendo nombre y lo está explicando para que nosotros, seres humanos del siglo XXI, podamos entender cómo tener una vida mucho más saludable, mucho más conectada y mucho más creativa, más que vivir en un modelo de sobrevivir a los acontecimientos que nos llegan. No es una realidad lo que nos pasa afuera, lo que es una realidad es lo que tenemos dentro y de eso vamos a generar nuestra propia realidad. Por eso muchas veces, como decía, me pasaba a mí, ¿no? Oye, siempre me pasa lo mismo. Es que mi comportamiento interno define siempre una realidad, que siempre es la misma. Y dentro de las modalidades de hacking, pues tenemos
la terapia, tenemos la meditación y hay un sinfín de estudios que comprueban la eficacia de estas intervenciones. También del otro lado tenemos las vitaminas, los suplementos, las otras sustancias que también tienen varios experimentos controlados, estudios. Y en nuestro mundo un poco escéptico sobre las fusiones de tecnología y el desarrollo personal, ¿cómo convences a las personas de la validez y la eficacia del neurohacking y la modalidad de utilizar la tecnología para cambiar el desarrollo personal? ¿Has enfrentado algunas críticas o objeciones de lo que estás haciendo con Higher Mind? Pues mira, primero, ¿cómo lo enfoco? El enfoque es de construir, entender que como seres humanos tenemos, digamos, 3 cuerpos. El cuerpo físico, que es lo que vemos realmente, lo que observamos de una persona. El cuerpo mental, que es cómo funciona nuestra mente y cómo esa mente genera una integración con el cuerpo físico. Y el cuerpo emocional, cómo tenemos anclado dentro de nosotros diferentes emociones en las diferentes mentes que tenemos en nuestro cuerpo, que a su vez se relaciona con el cuerpo mental y con el cuerpo físico. Cuando empiezas a desgranar y empiezas a ver qué técnicas trabajan con cada uno de esos cuerpos, pongo un ejemplo, si podemos trabajar con conceptos como el biohacking en el aspecto del cuerpo físico y podemos hackear nuestra biología entendiendo, por ejemplo, cómo funcionan los bichitos que tenemos dentro a través del estudio de la probiota y realmente deducir cómo eso genera diferentes comportamientos en toda la parte de nuestra mente, qué tipos de pensamiento estamos generando, y eso lo podemos enlazar con diferentes comportamientos que hay a nivel emocional dentro de nosotros, podemos encontrar una visión holística del individuo y podemos aplicar técnicas que permiten sacar resultados y entender perfectamente qué está pasando dentro de nosotros. Si además de eso, cuando tenemos esa conciencia de lo que pasa dentro de nosotros, podemos aplicar diferentes técnicas, véase por ejemplo la meditación o diferentes incidencias con diferentes devices o dispositivos que trabajan a través de niveles de frecuencias de onda que nos permiten estar en estados de conciencia diferentes, pues ahí tienes la respuesta. Estás produciendo un cambio en tu realidad y un cambio en ti mismo. ¿Qué significa? Y decías un poco el escepticismo. ¿Cómo rompemos el escepticismo de la mente racional que habita hoy en día en la mayor parte de nuestra sociedad? Con datos y con pruebas, con resultados tangibles y estudios de caso. Por eso, si os fijáis, por ejemplo, el doctor Joe Dispenza lo que hace es demostrar con casos de personas que han trabajado estas técnicas cómo ha cambiado su vida. Desde curación de enfermedades hasta tratamiento de depresiones. Y cómo realmente eso ha cambiado. Vemos también cómo el tema de biohacking ha cambiado la biología y la prevención de enfermedades de determinados individuos. Y no hemos visto lo que tenemos por delante, porque uno de los conceptos más importantes que tiene el biohacking es aumentar la longevidad. Cómo realmente podemos llegar a ser más longevos si cambiamos todo ese aspecto que estamos viviendo en este momento. Entonces, algo importante que también que decías, quería recordarlo, el tema de la ética. ¿Va? Es importante tener un compromiso firme con la seguridad y la transparencia. Tener claridad en todo lo que estamos haciendo. Esto no es magia. Anteriormente, muchas de estas técnicas estaban en el ámbito de la parapsicología o estaban en el ámbito de la magia. Ya no es magia. Empieza a tener una capacidad la ciencia de poder demostrar determinados conceptos, no al 100%, pero sí entender que de alguna manera estamos hablando de algo de cómo funciona el entorno y cómo funciona la vida. Y en tu vasta experiencia en el mundo de tecnología, ¿cómo has visto cambiar la intersección
entre la tecnología y el desarrollo humano. ¿Cuál crees que será este próximo gran salto que vamos a hacer y qué papel crees que jugará la inteligencia artificial en este escenario? Realmente la tecnología está, como te decía, entrando muy fuertemente para potenciar nuestras capacidades humanas. Primero hay que entender para qué llega la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llega para ayudarnos a generar mentes dentro de máquinas. Porque lo que realmente se ha generado a través de la tecnología, con la inteligencia artificial, es replicación de modelos mentales dentro de dispositivos, con una capacidad de procesamiento realmente maravillosa. Hay un aspecto que todavía no hemos vivido y que creo que va a dar un crecimiento y un empujón exponencial a la inteligencia artificial, que es todo lo que es el concepto de la computación cuántica. Pero bueno, para no desviarme un poco de tu pregunta, ahí vamos a entrar en un momento en el cual todo eso va a generar una capacidad de que mentes cibernéticas tengan una capacidad de procesamiento mucho mayor que la mente humana. Y ahí queda algo muy importante, que es el individuo. Aspectos que realmente nos hace diferentes a una máquina. Es nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad de generar a través del campo diferentes aspectos materiales que nos permita seguir estando muy conectados con nosotros. Ese es un poco el punto donde realmente es revolucionario ese enfoque holístico de Higher Mind. Porque combina disciplinas como la neurociencia, la psicología y la tecnología de una manera que nunca antes se había experimentado. ¿Y cómo utiliza Higher Mind tecnologías emergentes para potenciar el crecimiento personal y profesional? ¿Alguna herramienta en particular o algún enfoque que consideras que es más revolucionario que el otro? Mira, pues por ejemplo, ya la meditación se ha transformado y se generan meditaciones a través de diferentes frecuencias de onda que permiten al cerebro entrar en estados meditativos que anteriormente solo estaba reservado a personas con una extensa y amplia experiencia en el mundo de la meditación. Hoy en día hay meditaciones guiadas con la inteligencia artificial generativa que permiten conectar con realmente cuáles son tus necesidades y poder llevar al individuo a un estado de conciencia de su mente y de sus emociones que antes no se había alcanzado. Podemos integrar. Al final, no olvidemos algo muy importante que también quiero integrar en todo esto, que es nosotros guardamos los recuerdos y almacenamos los recuerdos en nuestra mente. Recordar que la mente es cerebro en acción, con imágenes. O sea, tú cuando tienes un recuerdo de memoria, lo que tienes es una imagen guardada en tu cerebro, en tu mente. Entonces, a partir de ahí, la generación de entornos de imagen alternativos con realidades virtuales, por ejemplo, van a generar emociones que se pueden trabajar con una inteligencia artificial generativa. O sea, vamos a generar contenidos personalizados para cada uno de nosotros, que van a ayudar y van a potenciar todo ese cambio de transformación de conciencia. Lo que antes a alguna persona tradicional le podía llevar una vida, en este momento con la tecnología lo podemos hacer en un espacio mucho más corto de tiempo. Suena muy prometedor, pero también tiene sus puntos éticos que debemos ser muy cuidadosos y debemos trabajar. Ya la Comisión Europea ha generado una directiva de cómo realmente empezar a trabajar con la inteligencia artificial. Porque sí tenemos ante nosotros una herramienta que, dependiendo de la institución, de la compañía o de las personas que la utilicen,
puede cambiar determinadas realidades en el mundo que observamos a día de hoy como seres humanos y como personas. Sí, es cierto. Y justo con la inteligencia artificial generativa, que puede adaptarse a lo que te estás sintiendo, a lo que te está pasando para llevarte a donde necesitas llegar. Claro. Pues allá cómo lo haces. Y a lo mejor no debes de estar en este estado todo el tiempo. A lo mejor la riqueza de estar con diferentes sentimientos y vivir toda la gama de emociones y pelearse con esto es mejor que siempre vivir en el estado de paz, de flow, de zen que todo el mundo está intentando alcanzar. Claro, pero eso es un equilibrio. Es encontrar el equilibrio en ti, porque lo que no vamos a poder perder es el entorno. Y ahí sabremos el momento en el que tenemos que estar con nosotros y sabremos el momento en que tenemos que actuar. Es el equilibrio. Ahora mira, estoy trabajando mucho, la verdad es que me ha gustado por recomendación de una persona que admiro y que, pues la verdad es que trabajo mucho con ella, que es Paola Ambrosi, todo el concepto del Bushido y de la técnica samurái. Cómo ancestralmente podían encontrar ese punto de equilibrio tanto para la guerra como para la paz. Ese momento de conexión interna que permita al individuo estar en su punto central de equilibrio o estar atento a lo que está pasando para actuar en consecuencia. Desde un concepto claro del equilibrio entre la mente y el corazón. Eso realmente son estados que a día de hoy estaban reservados para personas o seres humanos que tenían unas determinadas características y habían trabajado unas determinadas técnicas. Yo creo que la inteligencia artificial generativa va a ayudar a que eso esté al alcance de seres humanos más mundanos, podemos decir, en términos. Entonces, de poder darte cuenta cuando estás desequilibrado y poder recomendarte algo muy, muy personalizado, customizado, que funciona para ti, para volverte a este equilibrio. Es correcto. Porque ya es personalizado para ti. Igual que ahora cuando a ChatGPT le preguntas, oye, tengo estas características, quiero que me hagas o me des un mensaje para subir a Facebook, pues le vas a pedir, oye, con estas características que tengo, ya que me conoces y sabes cuáles son mis formas de razonar y de pensar, porque algo que tiene la inteligencia artificial es la capacidad de aprender, lo que llamamos el machine learning, dime en este momento, ante esta situación, ¿qué tipo de meditación puedo hacer? Claro. Es una interacción entre la mente de la máquina, tus emociones, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional. Esa integración holística con el todo. Creo que estamos hablando de algo que parece ciencia ficción, pero que no es ciencia ficción. Pues yo creo que con ChatGPT ya todo el mundo ya ve que no es ciencia ficción. Y regresando a tu otro punto de qué nos distingue a nosotros como seres humanos de la inteligencia artificial generativa, pues mi gran duda es, si yo utilizo a ChatGPT para hacer mis mensajes más emocionales, más atractivos, más engaging, pues ¿quién tiene más emoción, Vera o ChatGPT? Pues ahí está el punto, porque eso es mente. La emoción es diferente a la mente. La emoción son experiencias que tú has vivido y que no ha vivido la máquina ni la inteligencia artificial y que están ancladas en ti y que van corriendo en un programa subconsciente dentro de ti. Eso no lo tiene la máquina. Todavía. Esa emocionalidad, si tú has vivido una experiencia, por poner un ejemplo, en tu nacimiento, cuando tenías 0 años, esa experiencia en ese parto está en tus emociones. Y algo muy importante, que todavía también se está empezando, es la memoria celular. La capacidad que tenemos de vidas pasadas que van de nuestros ancestros hacia nosotros y que están en nuestras células, como memoria y como emociones.
Ahí no puedes entrar en competencia con una máquina, porque eso es tuyo. Con lo cual, cuando le pides un mensaje de Facebook a ChatGPT, te va a dar un mensaje, pero ¿dónde está la emoción? Y tú lo leerás y dices, oye, está muy bien, está muy emocional, empata mucho con la gente. No, tu emoción. ¿Dónde está tu emoción? ¿Dónde está tu dolor? ¿Dónde está tu tristeza? ¿Dónde está tu amor? Pues sí, está en el ser humano, que lo está viviendo. Exacto. Y esas emociones son únicas. Y esas emociones van en nuestra huella digital interna. Y eso es cuando entendemos la singularidad de cada uno de nosotros. Cuando podemos entender eso, cuando podemos conectar con ello y utilizamos una herramienta como la inteligencia artificial que nos ayuda, pero sabiendo y respetando nuestra singularidad, ahí es cuando realmente la simbiosis entre la tecnología y el individuo adquiere su máximo potencial. Porque a día de hoy son dos mundos separados. El mundo de la espiritualidad y el mundo de la ciencia empiezan a confluir, pero todavía hay gente que dice, no, yo soy científica, soy pura materia. Hay gente que dice, no, yo soy pura espiritualidad. Y es un equilibrio. Claro. Somos un 1% materia y un 99% espiritualidad. Pero ni soy materialista ni soy espiritual al 100%. Pero lo bueno es que utilizando la inteligencia artificial generativa, imagínate si durante tu proceso, tu transformación, pues tenías la inteligencia artificial generativa que te estaba diciendo qué estaba pasando. ¿Crees que llegarías a este espejo más temprano? ¿Crees que tomarías este primer paso más rápido de decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Y ayudarte a romper este ciclo vicioso de años y años de malos hábitos. Correcto. Ese es el efecto, por ejemplo, el efecto observador. Hace poco hablaba con un amigo y me decía, oye, Alfonso, desde que me recomendaste la meditación, empiezo a observar mis pensamientos. Ese efecto observador ya puedes empezar a experimentarlo más rápido. Entonces, todo. Y cuando empiezas a generar ese efecto observador, automáticamente te empiezas a dar cuenta de tus emociones. Y empiezas a generar la interocepción, que es la capacidad interna de cerrar tus ojos y conectar con lo que estás sintiendo emocionalmente. Incluso, ¿dónde está anclada esa emoción? Porque tenemos diferentes centros de energía, ancestralmente llamados chakras, que son diferentes centros de energía, donde tenemos diferentes glándulas y se generan diferentes químicos y hormonas. Entender qué está pasando en ese centro de energía y conectarte con ese centro de energía en un proceso de interocepción. Somos un ser completo holísticamente. Entonces, ese entendimiento, apoyarte en la tecnología para hacerlo más rápido y hacerlo más eficiente, es algo que no debe estar reñido con la espiritualidad y la capacidad de conocernos mejor. Y en un futuro laboral dominado por la inteligencia artificial, por la robótica, la automatización, ¿cómo anticipas que cambiarían las decisiones de las empresas sobre el talento y la tecnología y qué tipo de intervenciones tendrán que implementar para poder competir y para poder sobrevivir en este nuevo mundo? Pues es una muy buena pregunta. Ese es el principal motivo por el que nace Higher Mind. Ese que tú has dicho, esa pregunta. Higher Mind va dirigido a las empresas. Y el mensaje que traslada a las empresas es: tenemos por delante un proceso de transformación, como se vivió en su momento con la transformación de la revolución industrial, en que pasamos de ser artesanos a ser maquiladores, a un proceso en el que trabajamos con el desarrollo y la capacidad intelectual de los colaboradores, a que esa capacidad intelectual esté dentro de las máquinas. Entonces, ¿qué rol tiene el colaborador dentro de la empresa? Y ahí
Mi consejo sería invertir en el desarrollo de habilidades humanas únicas que no pueden ser replicadas por la inteligencia artificial. Pongo, por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional. Aspectos que a día de hoy se empezaban a trabajar de forma inicial con lo que llamábamos soft skills, pero que a día de hoy puede haber un boosting, un acelerador dentro de la empresa para que la gente empiece a conectar consigo mismo. Pongo un ejemplo. Imaginemos un abogado corporativo que lleva 20 años trabajando como director jurídico de una gran corporación, de un sector como el sector de la construcción, generando contratos, generando o estudiando jurisprudencia en base a lo que el mercado de la construcción ha dado como jurisprudencia y experiencias personales de su propia empresa en la cual trabaja como director jurídico, generando contratos en los cuales de alguna manera refleja todas las legislaciones internacionales en diferentes aspectos, en el aspecto laboral, en el aspecto civil, en el aspecto mercantil, revisando los contratos y a golpe de vista pudiendo encontrar cláusulas que puedan generar un problema para la empresa. Ese trabajo que ha llevado 20 años, estaremos de acuerdo que la inteligencia artificial lo va a poder hacer. Ya lo está haciendo. ¿Qué va a pasar con ese colaborador? ¿Qué le decimos? ¿Le damos las gracias? ¿Le damos las gracias por todos los trabajos prestados y le damos una buena indemnización? ¿Y se acabó? Ahí es el momento que tienen que reflexionar las empresas. ¿Por qué no trabajamos en desarrollar ese colaborador? Desarrollar nuevas habilidades en él. ¿Y cuáles serían estas nuevas habilidades? Porque de cierta manera entiendo la parte de pensamiento crítico, porque a lo mejor esta persona tiene mayor contexto del mundo, de los clientes, de temas culturales que afectan este contrato, que todavía no fueron utilizados como datos para entrenar el algoritmo de contratos blindados, digamos. Que claro, la parte de negociación, etcétera, que podría utilizar para poder mejorar el resultado final de este contrato. Pero ¿qué otras cosas podríamos desarrollar en este colaborador ficticio? Son varias, pero te pongo un ejemplo de una. La empatía. Okay. La empatía para negociar el contrato. La empatía para negociar, sí, porque esto no te está haciendo el ChatGPT. Claro, la empatía para negociar las cláusulas con la contraparte. Esa empatía que muchas veces decimos, no, yo tengo empatía. No, nadie sabe diferenciar entre empatía y simpatía. No sabe hacer la distinción. Uh-huh. La empatía es no estar de acuerdo con el que tienes enfrente, pero poder conectar con su emoción. Pero si no puedes conectar con la tuya, ¿cómo vas a conectar con la de enfrente? Si no sabes distinguir cuando tienes miedo y cuando tienes terror, ni no sabes distinguir la alegría de la euforia. No sabes. No sabemos. Un abogado que tiene que ser recto, que no puede demostrar ningún aspecto emocional, pues sí, lo va a necesitar. Uh-huh. Pero ese señor no lo pudo, ese señor o señora o no pudo desarrollarlo en su carrera profesional. Porque, ¿sabes qué? No lo necesitó. Pero ¿sabes qué? Ahora sí lo necesita. Porque eso va a marcar la diferencia. La capacidad de generar, integrado con las máquinas, una nueva cláusula de condiciones del contrato. Uh-huh. De forma inmediata. Encontrar esta solución creativa para efectivamente, un compromiso de cierta manera. Uh-huh. Es correcto. Ese es el punto donde tenemos que llevar a los colaboradores a ese estadio. Y a día de hoy, HiredMind, ¿qué está haciendo? Defender diferentes programas en 3 ámbitos: físico, mental y emocional, para que esa nueva persona, la versión 2.0 del director jurídico, siga siendo útil para la empresa. Entonces, ¿qué consejos darías a ni siquiera los directores de recursos humanos, los directores generales de las empresas, para prepararse para estos cambios, para esta nueva era
y cómo deben de gestionar su talento? Pues lo primero de todo, y eso es una de las recomendaciones que hacemos como Higher Mind, es hacer un assessment de tu nivel de conciencia corporativa. ¿Eres consciente y tus colaboradores son conscientes de lo que está pasando? ¿Son conscientes de sí mismos? ¿Eres consciente de la cultura de la empresa? ¿De dónde viene y para qué viene? Empezando por el líder. El modelo de liderazgo, basado en personas, basado en conexión de personas. Antes teníamos colaboradores que decían, no, pero es que esta persona no podemos prescindir de ella, porque tiene una capacidad intelectual extraordinaria. A pesar de que es antipático, a pesar de que no tiene problemas con los compañeros, pero no podemos. Hoy día sí vas a poder. Pero lo que vas a poder es cambiar esa forma de ser del individuo. Suena muy duro y suena muy agresivo. Decir, oye, que me vas a cambiar mi forma de ser. No, te voy a hacer consciente de para qué te comportas de esa manera, de qué te estás protegiendo, dónde están tus miedos. Y no soy tu psicólogo. Y vas a tener que ir a 25 sesiones durante los próximos 10 años para darte cuenta de que sí, que tienes miedo porque en el colegio sufriste bullying. No vas a necesitar eso. Va a ser mucho más rápido. Sí, con la inteligencia artificial generativa, que te va a ayudar a entender qué está pasando y cambiar tus comportamientos. Entonces el consejo, líderes, empresarios, empiecen a mirar lo que viene y empiecen a tomar decisiones desde el punto de vista de lo que tienen a día de hoy más valioso, que son las personas, para realmente sus empresas sean empresas del siglo XXI que puedan adoptar la inteligencia artificial respetando y conservando la esencia de los seres humanos que colaboran en su empresa. Ese es el objetivo, ese es el mensaje. Pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia, por crear Higher Mind, para escalarlo y para poder hacerlo muy accionable para las empresas. ¿Quiénes han sido un par de personas que te han inspirado o colegas que en el campo de neurohacking, de tecnología y el desarrollo humano, que realmente han hecho un gran impacto en tu vida, pues, y en México? Creo que ya mencionaste un par de personas, pero platícanos un poco más. Mira, pues se puede dar nombre. Yo creo que personas, por ejemplo, el doctor Joe Dispenza para mí fue un parteaguas en el entendimiento de mi mente, de cómo trabajar con mi mente y cómo realmente afectaba mi biología. En tema de biohacking, por ejemplo, estoy empezando a trabajar con Greenwood, que es una de las personas que más está trabajando en el entendimiento de la biología y cómo funciona nuestro cuerpo humano. Hay no recuerdo el nombre ahora, que estoy leyendo un libro que me hace gracia el título, dice, es la probiota, idiota. Todo lo que pasa dentro de nosotros no es casualidad. Date cuenta que es tu probiota. Empieza a entender qué significa tu probiota, tus bichitos que habitan dentro de ti a nivel microscópico y qué comportamiento tienen y cómo definen tu realidad. Es una doctora, me parece que es finlandesa, que trabaja en España, no recuerdo el nombre, disculparme, pero que realmente cuando estoy leyendo el libro digo, wow, qué diferencia. Hay mucho, o sea, y luego si hablamos de espiritualidad, desde Wayne Dyer, desde el doctor David Hawkins, que para mí fue el gran estudioso de toda la parte de las emociones. Hay muchas personas que en cada uno de los ámbitos, porque además ha habido siempre como un estadio de esta gente estudia la biología o estudia mucho la parte del entendimiento del cuerpo físico, cómo ese cuerpo físico se relaciona con la mente, y tienes en la parte del cuerpo físico gente que estudia la parte de biohacking o estudio de la glucosa o el estudio de la probiota, lo relacionas con la parte mental y tienes al doctor Joe Dispenza, tienes a un neurocientífico como Antonio Damasio que empieza a explicarte cómo realmente funciona tu mente y cómo funciona en relación con las emociones, y tienes en la parte emocional a un David Hawkins
que hace un estudio completo de cada una de las emociones que vive el ser humano y cuál es el comportamiento. Y luego pues tienes literatura ancestral, como por ejemplo os decía, toda la parte del Bushido, en el que puedes ver diferentes técnicas o diferentes movimientos basados en el Tao y en el Zen, que permiten entender cómo se comportaban nuestros ancestros y cómo realmente podían generar un modelo de vida encontrando el centro y el equilibrio de sí mismos. Súper. O sea que sí hay mucho. Para aquellos interesados en seguir tus pasos, aprender más sobre Higher Mind, ¿dónde podemos encontrarte en línea? Pues mira, en la parte de la página web la estamos creando. O sea, todo esto que estoy contando se está dando forma en una página web que espero que sea muy, muy clara, sencilla, pero que muestre todo lo que a día de hoy os he contado con los diferentes programas y cómo lo vamos a hacer en el mundo de la empresa, porque la gente dice, está fenomenal, Alfonso, pero ¿cómo lo haces? Bueno, pues desde el assessment a los diferentes programas que tenemos, una plataforma incluso que traemos desde España llamada VeChain, en la cual se hace un cambio de mindset dentro de la organización a través de una herramienta de aprendizaje en plataforma web. Y luego todo esto voy a empezar a generar mucho contenido en las redes sociales, especialmente en LinkedIn, porque recordemos, mi objetivo de Higher Mind es para las empresas. Ya todo el mundo a nivel individual está haciendo diferentes trabajos, pero a nivel empresarial la verdad es que creo que hay un hueco y un espacio que me gustaría cubrir. Y ya apenas lanzaste un nuevo podcast también, ¿verdad? Así es. Estoy lanzando un nuevo podcast que permite tener diálogos con personas que tengan la misma inquietud que yo. Y me encantará tenerte ahí, Vera. Tú me has tenido aquí, pues invitarte yo y preguntarte yo. Pues con mucho gusto. Muchísimas gracias por venir a The Talent CEO por contarnos tu historia tan inspiradora de la transformación personal que has vivido y para ayudarnos a pensar en cómo debemos de aplicar la tecnología para crecer humanamente en el nuevo siglo de IA generativa que viene. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a ti, Vera, por invitarme, darme la oportunidad de poder compartir contigo estas reflexiones alrededor y, bueno, pues encantado de poder ayudar a todos los oyentes que tengas y que tengan más curiosidad al respecto de lo que he contado. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.